Bueno, vamos a ver si en este caso se puede ver bien el tema nuestro de ahora, que es sistemas materiales. ¿Sí? Nosotros habíamos estado trabajando acerca de cuál era la diferencia entre un fenómeno físico y un fenómeno químico. Vimos que los dos, ya sea la física como la química, estudian la materia. Vimos en qué estado se presenta la materia. Vimos los cambios de estado que presenta la materia. Vimos qué es un sistema material y los podíamos clasificar en homogéneos, heterogéneos. Y ahora lo que vamos a ver es cómo hacemos para separar un sistema material una vez que me lo dan, ¿sí? Entonces yo quiero separar cada uno de los componentes de un sistema material y en función de quiénes sean los componentes y cuáles son las características que tengan esos componentes van a ser los métodos que voy a usar. La mayoría supongo que los deben conocer, pero bueno, vamos a ir viendo esto. Supongamos que tengo millones de bolitas, ¿no? Que son todas iguales, absolutamente todas iguales. Algunas, ¿sí? O sea, iguales en cuanto al volumen, ¿no? Al tamaño. Algunas son de madera y otras son de vidrio. Y yo las tengo todas mezcladas, entonces las quiero separar, ¿sí? ¿Cuál será el método entonces que puedo usar para poder separar esas bolitas? Bueno, la idea es que la madera flota si los tiro en el agua. Por lo tanto, si todas estas bolitas yo las tiro en el agua, las de madera van a flotar, las de vidrio van a quedar hundidas y entonces las voy a tener separadas. Por lo tanto, el método es este, que se llama flotación, ¿sí? Que separa sólidos de distinta densidad, unos más densos y otros menos densos, porque si los dos son más densos, los dos se hunden, si los dos son menos densos, los dos flotan, no me serviría el método. Entonces, para que se use el método, unos tienen que ser más densos y otros menos densos que el líquido que vaya a usar, ¿no? Normalmente es agua. Segundo caso, supongamos que tengo toda una gran mezcla de adoquines, ¿sí? Grandotes, de bolitas de vidrio, supongamos, y arena, ¿sí? Entonces, quiero separarlas, tengo toneladas de ellos y quiero separarlas, ¿sí? Entonces, ¿qué se les ocurre hacer como para poder separar cada una de estas cosas? Bueno, la idea es entonces pasarlas por medio de un enrejado que tenga un tamaño tal donde queden atrapados los adoquines, pasen las bolitas y la arena, luego a las bolitas y la arena pasarlas por este otro enrejado, van a quedar retenidas las bolitas y pasar a la arena. Y ahí los separé. Este enrejado se llama tamiz y el método entonces es tamización. Tamización. Y la tamización lo que hace es separa sólidos de distinto tamaño. ¿Sí? Bien, vamos a este otro. También tengo un montón de tuercas y tornillos, pero algunas de esas tuercas o algunos de esos tornillos están todos mezclados, ¿no? Obviamente. Algunos de esos son de hierro y otros son de aluminio. Pero el hierro y los que se llaman los metales ferrosos, es decir, aquellos que contienen mucho hierro, ¿sí? Tienen una particularidad. Esa particularidad es que son atraídas por el imán. Por eso el método se llama magnetismo. Algunos lo llaman también imantación, es lo mismo, ¿sí? Entonces el magnetismo, la imantación, separa metales ferrosos de cualquier otro tipo de metal. Es decir, si yo un imán lo pongo en un metal que no es ferroso, el zinc, el plomo, el aluminio, por ejemplo, bueno, no pasa nada, no se va a atraer. Entonces, acá me estoy dando cuenta que la puerta de la heladera debe estar construida, esa chapa debe estar construida con un metal ferroso, ¿sí? Por eso pongo los imanes de los deliveries y todos en la puerta de la heladera. Bien, magnetismo. Seguimos. Supongamos que me voy a tomar un café, ¿sí? Estoy fumando un cigarrillo, se caen las cenizas del cigarrillo arriba de la mesa. Cuando le voy a poner azúcar al café, se cae el azúcar también arriba de la mesa y yo quiero separarlo, quiero que se vayan las cenizas y que quede el azúcar, ¿sí? Entonces, ¿qué se les ocurre hacer? Bueno, lo más lógico es que sople, ¿sí? Si soplo suavecito,
¿quiénes se van a ir? Las cenizas, obvio. Si soplo más fuerte, se va a ir el azúcar, ¿no? Y si soplo como el lobo feroz, se va todo. Bueno, entonces la idea es esto, ¿sí? El método se llama levigación. Levigación. Muchas veces, por ahí vieron alguna película de vaqueros o de buscadores de oro, los tipos tienen una canaleta por donde está circulando agua permanentemente y entonces traen el mineral, ¿sí? Tiran los pedazos de piedra con pepitas de oro y como el oro es mucho más denso, los pedazos de piedra de tierra o de arcilla o de lo que sea, se los va llevando el agua y las pepitas de oro van quedando ahí, ¿sí? O más fácil, por ejemplo, si estoy con una manguereando la vereda de mi casa porque cayeron hojas, porque es otoño, ¿sí? Y por ahí hay algún recuerdo de un perro, bueno, obviamente que con la manguera las hojas enseguida se van a ir, pero el recuerdo del perro va a quedar, es decir, lo más liviano se lo lleva el agua, lo más pesado va a quedar. Ese método se llama entonces levigación, separa sólidos por arrastre, sólidos de distinta densidad por arrastre con un fluido. Ese fluido puede ser agua, puede ser viento, puede ser aceite o lo que sea, ¿no? Sigo. Otro. Supongamos que tengo agua de río, del río de la Plata, ¿sí? Entonces digo, el agua del río de la Plata es de color marrón. No, en realidad no es de color marrón. Sabemos que es marrón porque tiene suspensión de arcilla, ¿sí? Entonces eso es lo que le da esa coloración. Si yo esa agua que tiene la arcilla la puedo separar y que me quede el agua por un lado y la arcilla por el otro. ¿Usando qué? Y usando un filtro, ¿sí? Como si fuera el filtro de café, ¿tá? El proceso entonces se llama filtración. Esta filtración separa sólidos insolubles, es decir, que no se disolvieron en el agua, ¿sí? De líquidos, sólidos insolubles de líquidos. Y si el sólido es soluble, por ejemplo, el agua de mar, ¿sí? Yo tengo agua de mar, agua salada, y quiero sacarle la sal. Entonces, ¿qué es lo que puedo llegar a hacer? Y lo más fácil es ponerla en un recipiente de boca ancha, como habíamos visto nosotros en video pasado. El agua se va a ir evaporando y lo que me va a quedar son los sólidos insolubles, ¿sí? Entonces el proceso se llama evaporación. Evaporación, ¿sí? Otro. Si tengo, supongamos, agua y aceite, ¿sí? El aceite es más liviano, va a estar arriba, el agua es más pesada. Y uno podría decir, bueno, sí, pero ya están separados. Digo, bueno, ¿y entonces cómo hago para poner en un frasquito el aceite y en otro el agua? Bueno, no puedo porque al volcar este vaso caería el aceite y el agua. Entonces no los puedo sacar por arriba, los tengo que sacar por abajo, ¿sí? Entonces al sacarlos por abajo, ¿sí? Inclino el vaso, hago un agujerito y empieza a caer el agua. Cuando viene la primera gota de aceite, tic, tapo, etc. Y ahí lo saco. ¿Sí? En realidad en laboratorio lo vamos a ver, hay unos aparatos que se llaman ampollas de decantación, ¿sí? Que tienen así como una forma de un embudo, ¿sí? Viene así, así, ¿sí? Acá tiene una canillita y entonces pasa por un tubito, ¿sí? Entonces a medida que pasa el agua, perdón, cae, cuando viene la primera gota de aceite, cierro y ya está, ¿sí? El proceso entonces se llama decantación. Decantación, ¿sí? Que separa líquidos insolubles o inmiscibles, que no se mezclan uno con el otro, de distinta densidad, ¿sí? Ahora puede ser que los líquidos tengan una densidad muy parecida, y entonces este proceso, para que se separen, para que el más liviano vaya arriba y el más denso vaya para abajo, tardaría mucho tiempo. Entonces, para acelerar el proceso de decantación, se usa este otro proceso que se llama centrifugación. ¿Sí? Por ejemplo, la leche tiene materia grasa. La materia grasa, la crema, es más liviana, entonces está arriba. Pero en la leche, claro, todas las partículas tienen una densidad muy parecida y yo lo quiero hacer rápidamente. Esto por ahí tarda mucho. Entonces lo que hago es pongo la leche en una centrífuga, lo más pesado se va a ir al fondo más rápidamente, lo más liviano va a quedar arriba, ¿sí? Eso sería la crema.
Después te venden la leche por un lado y la crema por el otro, ¿sí? La leche descremada y la leche con crema. Bueno, y en medicina también se usa, ¿sí? Por ejemplo, ahora que están hablando del suero, con el tema del COVID y todo esto, digo, bueno, se saca la sangre de un paciente, se centrifuga y puedo sacar por un lado las plaquetas, por un lado los glóbulos, por otro lado el suero, ¿sí? Siempre por un proceso que es de centrifugación. Parecido, bueno, pero a la larga es más o menos lo mismo. Sigo otro. Quiero sacarle el alcohol al vino, ¿sí? Los dos, ¿sí? Están disueltos. El alcohol está disuelto en agua, ¿sí? Uno está disuelto en el otro. Ok. Entonces, por las leyes de la fusión, nosotros sabemos que mientras dura la fusión, la ebullición o cualquier cambio de estado, la temperatura permanece constante. Entonces, si yo pongo a calentar un vaso con vino, ¿sí? Va a llegar a una temperatura en que va a hervir. Lo que está hirviendo en realidad no es el vino, sino que es el alcohol que estaba dentro del vino. Entonces ese alcohol hierve, yo lo junto, ¿sí? Hago que se condense, lo recibo en otro lado hasta que la temperatura deje de estar constante. Cuando la temperatura deja de estar constante, va a empezar a subir otra vez porque ya pasó todo el alcohol y ahora lo que va a venir es el agua, ¿sí? El proceso se llama destilación. Después en uno de los trabajos que tienen que hacer, les voy a mostrar un aparato de destilación para que identifiquen cada una de las partes, ¿sí? Y la destilación separa líquidos solubles entre sí, ¿sí? Acuérdense que estos eran insolubles, ¿sí? Y esto es líquidos solubles, ¿sí? Y finalmente, hay muchos más, ¿no? Pero ya con estos a nosotros nos alcanza. Finalmente, supongan que tengo arena y sal, ¿sí? Dos sólidos. Entonces digo, dos sólidos por flotación no los puedo separar porque los dos se hundirían. Por tamización tampoco los puedo separar porque más o menos tienen el mismo tamaño de partícula. Magnetismo no. Levigación no, porque más o menos los dos tienen la misma densidad, ¿sí? Pero ¿qué propiedad tiene la sal con respecto al agua que la arena no? Claro, entonces el proceso se llama disolución. Pero fíjense que con esto solo no me alcanza. ¿Por qué? Y porque sí, fenómeno, yo disolví la sal en el agua, ¿sí? Pero después tendría que hacer una filtración para separar la arena y después tendría que hacer una evaporación para separar el agua y que me quede la sal. Esto hace que, ya nos metemos en este otro tema, tengan que ustedes que pensar lo que se llama un diagrama de flujo, es decir, conociendo los métodos de separación, ¿cómo hago paso por paso para ir separando los componentes de una mezcla que me dan? ¿Sí? Entonces supongan que me dan una mezcla que está compuesta por acerrín, sal, azúcar, aceite, agua, alcohol, clavos y piedras, ¿sí? Entonces digo, bueno, quiero separar todas las cosas. Entonces digo, bueno, lo primero que voy a hacer es voy a someter la filtración. Por lo tanto, voy a separar los sólidos por un lado, que me van a quedar atrapados en el papel de filtro, y los líquidos por el otro. Entonces digo, ¿quién va a quedar como sólido? Bueno, va a quedar el acerrín, la sal y el azúcar no, porque van a estar disueltos en el agua. Entonces el agua, el aceite, el alcohol pasaron todos por aquí. Entonces digo, acá me quedaron sal, me quedó azúcar, me quedó aceite, me quedó agua y me quedó alcohol. ¿Sí? Y por el otro lado, acá me quedó el acerrín, los clavos y las piedras. Entonces tengo los sólidos por un lado, los sólidos insolubles por un lado y los líquidos por el otro. Supongan que a estos sólidos los someto a magnetismo. Entonces, ¿qué hago? Y entonces saqué los clavos, ¿sí? Y acá me quedaron entonces el acerrín y las piedras. Y supongan que al acerrín y las piedras las sometí a tamización, como el acerrín es polvo de madera, ¿sí? Me quedó el acerrín por un lado y las piedras por el otro. ¿Tá? Entonces ya separé estos que son los sólidos. Ahora tengo todos estos líquidos. Los voy a someter a decantación. Entonces el que no se disolvió en todo esto es el aceite, ¿sí? Entonces por decantación separé el aceite. ¿Y qué me quedó? Y me quedó la sal con el azúcar, con el agua y con el alcohol. Que, como vimos con el caso del vino, puedo separarlo por destilación. Entonces acá saqué el alcohol. ¿Y acá qué me quedó? Y acá me quedó la sal, azúcar, agua.
Si a eso lo someto a evaporación, lo que saqué fue el agua. Entonces acá me queda el azúcar y la sal, ¿sí? Que como todos los dos tienen distinta densidad, al soplarlos, bueno, se va a ir por un lado el azúcar y por el otro la sal, que es mucho más densa. Esto es entonces lo que se llama un diagrama de flujo. No necesariamente tiene una sola respuesta, tiene miles de respuestas, ¿sí? Y esto entonces nos va a ayudar ahora para meternos en el próximo tema, que es la composición centesimal. Es decir, acá estábamos viendo cómo hacíamos para separarlo. Y ahora vamos a ver qué porcentaje nos va quedando de cada una de estas cosas.